Ya estamos en comunicación con Eduardo Josami, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, escritor, militante, periodista. Eduardo, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Eduardo. Acá queríamos conversar con vos acerca de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar hoy en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que está queriendo hacer Victoria Villarruel. Bueno, queríamos analizar un poco esto con vos. Bueno, evidentemente esto no se puede desvincular de la situación política en la que estamos en vísperas, en medio del proceso electoral, y por otro lado de toda una ofensiva de posiciones que podemos calificar de negacionistas de la dictadura, de lo que esto ha significado, y que naturalmente desde el movimiento de derechos humanos todos nos sentimos muy agraviados por una situación como esta, porque además alguna vez se han realizado, incluso antes se hacían en las calles, hace unos 7, 8 años, o tal vez un poco más, actos de estas características que después dejaron de hacerse porque la concurrencia era mínima realmente, ¿no? De cualquier manera, nosotros en esas situaciones nunca se nos ocurrió pedir que se impidiera la reunión, pero me parece que esto de hacerlo en la legislatura de la ciudad tiene un sentido institucional, es un modo de comprometer o de pensarán ellos de legitimar este reclamo que no ha aprendido en la sociedad argentina, porque acá la gente sabe que el terrorismo lo aplicó la dictadura y que lo que pasó en la Argentina es demasiado grave como para que pueda ser negado de esta manera. Seguiremos teniendo diferencias de criterio y es sano incluso que eso exista sobre todo lo que pasó en los años 70, habrá lecturas diferentes en algún punto, pero respecto a lo que ha significado el terrorismo de Estado, el genocidio en la Argentina, los 30.000 desaparecidos, me parece que hay un consenso social que se ha expresado, en las plazas, en actos, por todas partes, ¿no? Eduardo, vemos que el objetivo de todo esto es volver a instalar la teoría de los dos demonios. ¿Haces ese análisis? Sí, yo creo que lo que ha cambiado es el modo de hacerlo, ¿no? En una época se pasaba más abiertamente, se planteaba la defensa de la dictadura y el cuestionamiento de los militantes que le habían enfrentado, y ahora se quiere mostrar que ellos también han tenido víctimas y que entonces es como una postura que apela más a cuestiones de tipo humanitario, etcétera. Pero de cualquier manera ustedes pueden ver las muchas declaraciones que ha hecho por ejemplo esta señora Victoria Villarruel, y no van a encontrar una sola manifestación de condena a la dictadura, así que es simplemente cambiar las tácticas, digamos, pero lo que aquí se está haciendo es reivindicar a la dictadura militar, negar en última instancia lo que ha significado la brutal irrupción de la dictadura y lo que nosotros, más allá de algunas discusiones teóricas, digamos, que en un principio se plantearon, coincidimos en caracterizar como genocidio. Eduardo, ¿y qué te parece esto? Porque hay alguien que habilita que ese acto se haga en la legislatura porteña, ¿no? Y que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay ahí una clara responsabilidad, ¿no?, de Juntos por el Cambio en habilitar. Sí, hay una responsabilidad política porque Juntos por el Cambio preside la legislatura. Claro. Se está utilizando un argumento para justificarlo, que puede parecer más aceptable, porque es cierto que siempre ha habido en la legislatura una gran amplitud. Yo recuerdo mis épocas de legislador, cuando uno pedía un salón, es cierto que no le preguntaban demasiado para qué era, ¿no?
pero me parece que este es un caso muy especial, que efectivamente el que lo autoriza asume una responsabilidad política, porque podrían haber dicho las autoridades del cuerpo, si es que realmente, como dicen algunos, no coinciden con el contenido del acto, podrían haber dicho, bueno, esto es algo que excede, digamos, lo que puede determinarse por la voluntad de un solo legislador, compromete a toda la legislatura y de algún modo entonces no haberlo autorizado. Pero por otro lado, uno lee en el diario que el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Macri coincide con el acto, entonces ya no es tan difícil, digamos, entender que ese argumento que se da en realidad es un argumento justificatorio, pero que uno puede dudar mucho de la sinceridad de quienes lo plantean, ¿no? ¿Y cómo deben responder los organismos de derechos humanos ante esto? Bueno, yo creo que deben responder como están respondiendo, es decir, planteando la inadmisibilidad de esto, y creo que al mismo tiempo tenemos que cuidarnos de no entrar en discusiones que de algún modo puedan confundir a la opinión pública. Aquí hay una línea trazada hace 40 años que me parece que tenemos que persistir en marcar la centralidad de lo que significó la dictadura militar en la vida de la sociedad argentina, la perduración de las huellas de la dictadura todavía en nuestra sociedad, la necesidad de continuar con los juicios que se están llevando adelante. Y bueno, creo que por otro lado no creo que la mejor respuesta sea plantear que quien diga algo distinto, digamos, a nuestro discurso, o cuestiona el número de desaparecidos, que eso sea penalizado en términos de ¿cómo se llama? Digamos, detenciones o imposición de penas, etcétera. Pero sí creo que tiene que haber una respuesta institucional fuerte frente a estas cosas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si entrara alguien a un edificio público y quemara la bandera argentina, bueno, eso es un delito, y eso, pero lo que creo es que nosotros tenemos que aprovechar la emergencia de esta desafortunada, de esta corriente negacionista y de esta neoliberalismo de ultraderecha que hoy está expresando Milei, para plantear un debate muy fuerte en la sociedad argentina sobre las cuestiones fundamentales que hasta ahora venían siendo, digamos, aceptadas por un arco político muy amplio, ¿no? Pensemos lo que fue, por ejemplo, la movilización del 2x1, que sí, donde, por supuesto, los kirchneristas debemos haber ido todos, pero convocaba también a un espectro político mucho más grande. Bueno, me parece que la tarea fundamental sigue siendo esa, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Josami, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Eduardo, ¿por qué te parece que es en este momento en el que surgen con fuerza estas ideas negacionistas? Bueno, porque este es un momento fundamental donde se aparece en lo que nosotros vemos como una amenaza, obviamente del otro lado lo ven como una posibilidad, ¿no? Esta emergencia con tanta fuerza de un candidato como Milei, que podríamos, resumiendo, decir que niega todos los acuerdos básicos que nos permiten hoy celebrar los 40 años de democracia, porque en estos 40 años de democracia ha habido gobiernos que nos parecieron muy buenos y otros que nos parecieron bastante lamentables, pero de alguna manera se preservó un elemento básico de que la violencia política no podía coexistir con el orden democrático, de que había que respetar ciertas formas institucionales, de que no había dudas respecto a la condena a la dictadura militar. El 24 de marzo es una fecha que hoy está incluso en el calendario de las fechas patrias, y hemos logrado transformar ese día de dolor en un día que es mucho más que eso, es un día que también es un día de reafirmación de la democracia, de homenaje a los militantes que enfrentaron a la dictadura. Bueno, me parece que entonces
Yo creo que el hecho, como decíamos antes, de que se haga en la legislatura esto, es un modo de mostrar, bueno, que se empieza a aceptar este discurso, ¿no? Bueno, por supuesto que esto nos implica para nosotros una doble responsabilidad, no solo luchar en el terreno del discurso del movimiento de derechos humanos y la práctica, sino también redoblar nuestra militancia en el terreno en que hoy se está disputando quién va a gobernar la Argentina, y al mismo tiempo eso va a expresar si toleramos, aceptamos, si nos parece que no es tan grave, como dicen ahora algunos, que gobierne alguien que dice estas cosas tan tremendas como que se puede comerciar con los órganos o que hay que privatizar a los ríos, o si queremos sostenerlos con los consensos básicos que han llevado a la democracia. Si no, el futuro de este país es realmente, me parece, muy comprometido, ¿no? Eduardo, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres.